Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a la capacitación de proporcional de vacaciones. Vamos a ir arrancando la capacitación. Bueno, hoy lo que vamos a ver es cómo vamos a hacer el proporcional de vacaciones este año. Este año, a diferencia de años anteriores, va a cambiar la dinámica en la que lo veníamos trabajando. Años anteriores, cada establecimiento iba armando su archivo Excel, se lo compartía a la delegación, había un ida y vuelta de ese archivo, se hacía de forma muy manual, y lo que hicimos es desarrollar un sistema para que sea más fácil para ustedes como establecimientos y que tengan menos margen de error, que también es importante. Bueno, primero vamos a ver un poquito de qué sería el proporcional de vacaciones. Básicamente el proporcional de vacaciones está basado en el artículo 68, el ex artículo 69 del estatuto, en el punto B que dice que en los casos de renuncia o cese por cualquier otra causa, el personal tendrá derecho al cobro de la parte de la licencia proporcional al tiempo trabajado en el año calendario en que se produzca la baja, a razón de la 1/12 parte del total de la licencia por cada mes o fracción mayor de 15 días trabajados en el año. Ese es el famoso dato de los famosos 15 días. Acá me voy a detener un poquito porque muchos pueden llegar a decir, bueno, pero yo tengo un docente que trabajó 12 días. Si ese docente trabajó 12 días, ustedes igual lo tienen que agregar en la planilla. Si después ese docente solo trabajó esos 12 días para ese cargo en todo educación, obviamente no le va a corresponder. Pero de esa parte nos vamos a ocupar nosotros. Ustedes como establecimiento, lo único que van a hacer, lo vamos a ver después más en detalle, pero va a ser cargar cualquier licencia así no sea menor de 15 días. Si la persona trabajó 12 días, la van a cargar igual. Si la persona trabajó 5 días, la van a cargar igual. Porque después en el total la persona tal vez sí cumple el requisito de haber trabajado 16 días. ¿Sí? Bien, entonces sigo. Se tomarán en cuenta en el total restante las cifras enteras de días, desechándose las fracciones. Igualmente tendrá derecho al cobro de las licencias que pudiera tener pendientes de utilización. Bien, esto es básicamente el artículo que refiere al proporcional de vacaciones. Bueno, a partir de acá, cada establecimiento va a recibir por parte de la delegación administrativa un enlace a la aplicación web del proporcional de vacaciones. Este enlace también está en el instructivo del proporcional de vacaciones y este enlace también pedimos que esté en Sistemas 1, que es la plataforma que ustedes ingresan todo el tiempo. Arriba en el menú va a haber un botón que diga proporcional de vacaciones, que básicamente los va a llevar al mismo enlace de esta aplicación web que desarrollamos. Bien, entonces, volviendo a lo que es el procedimiento, cada establecimiento va a terminar confeccionando un formulario de proporcional de vacaciones. Este formulario lo va a hacer a través de la aplicación. No se van a utilizar archivos Excel, no se va a utilizar Drive, no se va a utilizar nada que no sea este enlace. Bien, entonces, la fecha de entrega es el 12 de diciembre a las 12 del mediodía. A nivel fechas, acá lo importante para destacar es que la aplicación va a empezar a funcionar el día 5. ¿Y por qué tomamos el 5? Porque el 5 es la fecha del corte de actos públicos. Ese va a ser el último día que va a haber actos públicos. Para docentes que vuelvan a tomar cargo, ¿no? Porque nosotros siempre que se liquida el proporcional de vacaciones, sobre todo en los cargos tal vez más grandes, se liquida siempre que la persona se haya quedado sin trabajo activo. Si bien con respecto a lo que son las horitas, nosotros las vamos liquidando en general a todas, si hablamos tal vez de un cargo más completo del horario, ahí sí pensamos que la persona no tenga otros cargos activos en ese turno. Bueno, entonces, a partir de que el 5 es la última fecha de actos públicos para que una persona pueda llegar a tomar un cargo, básicamente después viene ese fin de semana largo y ustedes arrancan el martes 9. Entonces ustedes van a tener para hacer esta carga desde el martes 9 hasta el viernes 12 de diciembre. Si bien los días son pocos, ahora van a ver en el sistema que es bastante simple y es más que suficiente para lo que ustedes van a tener que hacer. Que vuelvo a reforzar, solamente lo van a tener que hacer a través de esta aplicación. Este año no van a tener que hacer expediente electrónico. El expediente electrónico se va a encargar la delegación administrativa que les corresponda. Y no va a haber ningún tipo de Drive ni archivo de Excel que vaya y que venga entre escuela y delegación.
La idea es simplificar el trabajo de los establecimientos educativos. Bien, entonces, continuamos con la presentación. Temas a tener en cuenta: el mínimo de la prestación requerida son estos que empieza a pagar a partir del día 16, pero recuerden que esto es a nivel general de todo el año. Entonces, un docente puede haber trabajado 5 días, pero después 5 más 5 más 5 más 10 hace que llegue ese mínimo de la prestación requerida de 16 días. Otro tema a tener en cuenta es el famoso artículo 72, la proporción de vacaciones correspondiente al personal comprendido en el artículo 72, ex artículo 73 del Estatuto del Docente, será solicitado una vez finalizado tal usufructo. ¿Esto qué quiere decir? De que si ustedes tienen un docente que está amparado con artículo 72, no le tienen que pedir el proporcional de vacaciones en ese momento. Finalizado el amparo, puede finalizar en abril del año que viene, ahí se solicitan las vacaciones no gozadas. ¿Sí? Y un tema a tener en cuenta es, ese proporcional de vacaciones del artículo 72 se solicita hasta la fecha de cese real. Recordemos que el artículo 72 lo que hace es que la persona mantenga el beneficio del cobro del sueldo, pero no paga vacaciones por ese periodo de tiempo. Un ejemplo práctico: yo cesé al 1 de octubre de este año, llega a fin de año, yo tendría que cobrar el proporcional de vacaciones hasta el 1 de octubre, pero yo estoy con artículo 72. Desde el 1 de octubre sigo con artículo 72 hasta el 1 de marzo, y ahí se acaba el beneficio del artículo 72. En ese momento, ustedes piden el proporcional de vacaciones de los días comprendidos hasta el 1 de octubre. ¿Sí? Por eso digo que el artículo 72 no paga vacaciones y se pide al finalizar el amparo estatutario. Bien. Después igual, si alguien quiere hacer alguna pregunta al respecto, no hay ningún problema. Le escriben ahí en el chat y nosotros vamos moderando las preguntas y les vamos respondiendo las preguntas tratando de unificarlas, ¿no? Como hay mucha gente conectada, la idea es que iguales preguntas las vamos a contestar. Sí, acá lo que están diciendo es que están preguntando a partir de cuándo estaría el icono en Sistemas 1 y también, por otro lado, esto, a partir de qué hora del viernes estaría activo el sistema, teniendo en cuenta que son pocos días para ellos y que es feriado. Sí, el viernes, después de las 5 de la tarde, ya va a estar el icono habilitado y ustedes se van a poder loguear. Actualmente, cuando ustedes tratan de loguearse, que seguramente hay un montón de escuelas que ya intentaron loguearse porque el instructivo ya circuló por bastantes lados, entonces si ustedes trataban de loguearse, les decía que el servicio no estaba disponible actualmente. A partir del 5, a las 5 de la tarde, va a estar disponible para que todas puedan empezar a loguearse. Teniendo en cuenta, nosotros lo que creemos es que la mayoría de la gente no se va a conectar el 5 a las 5 de la tarde. Nosotros lo pusimos como una fecha y horario arbitrario, teniendo en cuenta la finalización de los actos públicos. Yo creo que la mayoría va a entrar a partir del martes 9, pero bueno, siempre está el que quiere adelantar trabajo, etcétera, va a estar disponible a partir de ese momento. Otra pregunta quizás para clarificar, acá preguntan si en un normal que tiene varios niveles también hay que hacer un solo form para cada establecimiento o es por nivel. Ok, bien. Para el caso de los normales, como son distintas reparticiones, cada repartición va a tener que hacer su respectivo proporcional de vacaciones. No es único, porque son distintas reparticiones. Y recuerden que los docentes cobran por reparticiones. Entonces, bajo esa lógica y bajo ese criterio, es que cada área va a tener que hacer el suyo propio. Última pregunta, ¿sí? Sí, este es un caso particular, dice, si un docente cesa y toma otra cosa. Bien, ahora igual lo vamos a ver un poquito más en detalle dentro de un poquito, pero todo lo que son los EDI, tutores, colaboradores, coordinadores, pagan proporcional de vacaciones si la persona cesa en lo que sería un EDI o un tutor y no vuelve a tomarlo. ¿Sí? Si cesa y no vuelve a tomarlo, corresponde al proporcional de vacaciones. En el caso de que vuelva a tomarlo, ahí no corresponde proporcional de vacaciones. Igual, nosotros se lo simplificamos bastante esto porque ahora cuando veamos un poquito más el sistema, por eso a veces si nos adelantamos a las preguntas es más difícil que se pueda llegar a entender.
pero ustedes ahora lo van a ver en el sistema no te va a traer todos los EDIs, ni tutores, ni coordinadores, ni colaboradores que hayan renovado sobre el mismo cargo. ¿Sí? Cuando digo cargo es el mismo IDPOF. Todos esos no los va a traer. Sí, vale aclarar lo que son las horas PAI, que las horas PAI actualmente se están renovando todos los años y todo el paquetito de horas se está renovando y tiene un nuevo código de cargo, o sea, un nuevo IDPOF. En ese caso, nosotros no tenemos forma de filtrarlo y decir esto no corresponde o esto sí corresponde. Pero ustedes van a ver que en el sistema ustedes sí van a poder seleccionar a los que ustedes crean de que sí les corresponde porque hayan cesado en horas y no las hayan vuelto a tomar. Siempre pensando en todo lo que son las horas a término, que me parece que la pregunta va orientada un poquito en lo que es horas a término. Bien. Ahí hay una pregunta. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta importante o seguimos? Más o menos las preguntas. Claro, después las vamos retomando en todo caso porque hay algunas que piden como... Vamos a tratar de avanzar un poquito, así vamos viendo el sistema y sobre el sistema muchas preguntas se van a clarificar. Bien, entonces continuamos. Bueno, entonces ahora vamos a ver un poco lo que es la famosa planilla. Esto es a modo de introducción, lo que es la famosa planilla de proporcional de vacaciones que ustedes están acostumbrados a ver, lo que era ese archivito Excel, que tenía básicamente la repartición en primer lugar, después tenía en segundo lugar el apellido y nombre, el número de documento, el cargo, ¿sí? Y después tenía el código de cargo, que es el número que identifica al cargo para los fines de liquidación de haberes, que en general uno lo puede pagar en el recibo del sueldo. Después tenía la cantidad de horas cátedras, si es que aplicaban las horas cátedras, el turno, el rol, ¿sí? La situación de revista, fecha de alta, fecha de baja, el total de días a liquidar y el total de días trabajados, o sea, desde la fecha de alta a la fecha de baja, y los días a liquidar que corresponden a ese total de días. Por ejemplo, la persona trabajó 16 días, los días a liquidar van a ser 2 por tablita. Entonces, ahí avanzamos y les muestro, fíjense, lo mismo, lo que dije recién, el rol, situación de revista, fecha de alta, fecha de baja, total de días y días a liquidar. Entonces acá tenemos la tablita, lo que acabo de decir. Desde que la persona trabajó, por ejemplo, 16 días hasta 45 días, le correspondían 2 días. Ahora, esto que ustedes están viendo acá, este año se lo simplificamos. Ustedes no van a tener que estar viendo la tabla, no van a tener que estar haciendo cálculos raros. O sea, para ustedes, como escuela, va a ser súper sencillo y intuitivo. Esto fue a modo introductorio, para que veamos cómo se trabajaba hasta ahora. Entonces, ahora tenemos esta nueva forma de carga. En esta nueva forma de carga, esa es la dirección, o sea, la URL, donde ustedes ingresarían, que es el famoso enlace, que ustedes lo tienen en el instructivo, y que ustedes también lo van a tener en Sistemas 1 como un botón que se va a llamar proporcional de vacaciones arriba. Bien, suponemos el caso de que ustedes ingresasen al sistema y acá viene la parte importante. La primera parte de la que vamos a hablar es la parte del logueo. Cuando ustedes se loguean al sistema, ustedes tienen que estar logueados y sí o sí, ahí lamentablemente te voy a poner muy inflexible, con el email institucional, o sea, el @web del establecimiento. No se logueen con el @web de la secretaria, no se logueen con el @web del director o de la directora, porque si no, no les van a aparecer, no les va a aparecer el establecimiento, no les van a aparecer los docentes, o sea, sí o sí tienen que utilizar el @web. Entonces, fíjense que primero te pide que uno ponga su nombre de usuario, que ponga su contraseña, y a partir de ahí te dice, a continuación debe hacer clic en el botón, revisar permisos, ¿sí? O en inglés les puede aparecer, depende cómo tengan configurado su propio equipo. Y ustedes van a tener que poner ahí abajo, en el botoncito azul, revisar permisos. Esto es para básicamente darle los permisos a la aplicación sobre la cuenta web. Esto sí o sí lo van a tener que hacer y es la forma en la que hay que loguearse. Pero es súper fácil, es el famoso siguiente, siguiente, siguiente. Bien. Lo importante acá es que ustedes estén logueados con el mail institucional de la escuela. Entonces ponen revisar permisos y después aparece una ventanita emergente que dice seleccione su cuenta web. Acá me detengo un poquito porque ustedes pueden en ese momento estar logueados en varias cuentas web o varias cuentas Gmail, porque recordemos que la cuenta web pertenece a Gmail. Entonces ustedes pueden estar logueados en la cuenta web de la escuela, en el Gmail personal, en la cuenta web personal,
pueden tener 3 cuentas. Entonces ahí ustedes van a seleccionar la cuenta que corresponde al establecimiento. Y esto es muy importante. Es lo más importante respecto al logueo. Una vez que ustedes hacen clic en la cuenta web que corresponde al establecimiento, le van a dar los permisos, ¿sí? Y ahí es donde viene el famoso siguiente, siguiente, siguiente. Dice luego, deben hacer clic en el botón continuar que está abajo. Finalmente se deberá hacer clic en el botón permitir. Y ahí fue todo lo que ustedes otorgaron permisos. Ahora, si ustedes no hubiesen hecho lo que yo les acabo de explicar y no hubiesen seleccionado la cuenta web del establecimiento, les va a aparecer este hermoso cartel que va a decir acceso no autorizado. ¿Por qué hacemos esto? Porque si ustedes se loguean mal, que puede pasar, porque lamentablemente esto es así, y va a pasar mucho de que de repente se olvidaron, pusieron siguiente y no seleccionaron la cuenta web que corresponde al establecimiento, les va a decir acceso no autorizado. Pero puede ser de que ustedes se estén intentando loguear, voy a poner un ejemplo, con el email de la secretaria, y me adelanto a las preguntas. Con el email de la secretaria porque tengo bloqueada la cuenta web de la escuela. En ese caso, ustedes nos van a escribir ahí y nos van a decir, tengo bloqueada la cuenta web de la cuenta web de la escuela es tal, y ponen enviar. Y nosotros en el mismo día, de hecho en las próximas horas prácticamente, les vamos a desbloquear la cuenta. Y si vemos que esa cuenta no tiene retorno, le vamos a otorgar los permisos al email de la secretaria del establecimiento. Una de las dos cosas vamos a hacer y se los vamos a comunicar con ese establecimiento. La idea es de que ustedes utilicen el institucional. De hecho, de esa forma, si tienen bloqueada la cuenta, se la desbloqueamos rápidamente y también los va a beneficiar por otro lado. Y si no pudiésemos desbloquear la cuenta por X cuestión, por lo que fuese, van a tener que, nos brindan el @web que corresponda, de la secretaria, de la dire, de quien sea, y le otorgamos los permisos de ese establecimiento. Bien, entonces, una vez que ingresen al sistema, vamos a tener, y esto a modo general, dos partes del sistema. Uno que es la planilla resumen del establecimiento, que es la planilla que ustedes conocen, donde van cargando todos los docentes que finalizaron la carga. Y después va a aparecer un listado de todos los docentes que tengan baja durante el año, docentes suplentes o interinos de cargos de base que hayan cesado durante el año, que les va a corresponder el proporcional de vacaciones. Entonces vamos a ver un poquito eso. Fíjense, esa es la pantalla que ustedes van a ver. Fíjense que automáticamente les va a aparecer el área por defecto, o sea, si ustedes se loguearon con el email institucional del liceo 11, les va a aparecer por defecto el área correspondiente al liceo, les va a aparecer el distrito correspondiente, que creo que el 11 es el 15, les va a aparecer el establecimiento, liceo 11, y les va a aparecer el número de repartición. Eso les va a aparecer automáticamente. Fíjense que abajo les aparece el resumen de la planilla del establecimiento. Ese resumen de la planilla del establecimiento es el resumen cuando ustedes van cargando a los docentes. Entonces, fíjense que ahí se las amplié un poquito más para que se vea. Ese es el resumen de la planilla al finalizar. Ahora vamos a ver exactamente cómo viene esto. Entonces, fíjense, en la segunda parte, donde está la parte de abajo, debajo del botón que dice agregar, debajo del botón que dice descargar planilla o subir planilla firmada, aparece un listado de docentes con baja durante ese año. Básicamente ahí ustedes van a tener un listadito de todos los docentes que hayan cesado durante el año en cargos de base, suplentes o interinos no titulares que les corresponda cargar para el proporcional de vacaciones. ¿Qué es solamente los de su escuela? Y acá ustedes no tienen que cargar suplencias o interinatos que haya hecho un docente en otro establecimiento. Ustedes solamente van a trabajar con su establecimiento. No se pide que se cargue absolutamente nada de otro establecimiento. Entonces ustedes van a tener al docente, van a tener los datos del docente. Si ustedes se fijan ahí a la derecha, lo que está marcado con amarillo, tiene un checkbox al final. El checkbox es ese cuadradito donde ustedes ponen el check de validación. Cada vez que ustedes pongan el check de un docente, en la parte de abajo les van a aparecer los datos del cargo. Los datos del docente con su apellido, nombre, su DNI. Y en los datos del cargo va a decir el cargo, va a decir el código de cargo automáticamente, ¿sí? Toda esa información no es editable. Les va a aparecer los turnos, que tampoco va a ser información editable, y les va a aparecer el rol.
y este es un dato editable, el rol. ¿Por qué es un dato editable? Porque muchas veces hay docentes que toda esta información nosotros la tomamos de Sistemas 1, básicamente. Entonces, muchas veces Sistemas 1 no tiene el rol del docente. ¿Por qué? Porque no integró, porque hubo un error de integración, porque en realidad ese no era el rol, porque era un cambio de situación de revista, por distintas problemáticas que hacen que no tenga rol. Si no tiene rol, les va a permitir a ustedes poner el rol ahí. ¿Cómo saben ustedes el rol? Ustedes lo pueden ver, por ejemplo, en Padrón Web, que es una plataforma que puede ver el rol. De ahí pueden sacar el rol. Y si no saben el rol, lo dejan así y la delegación se los va a editar. No se preocupen, no se vuelvan locos, porque la delegación administrativa, la función que va a tener es que ver cada persona con respecto al rol. Si lo tienen, excelente. Si ven que está mal, lo editan. Les va a aparecer la fecha de alta, les va a aparecer la fecha de baja, no tienen que hacer absolutamente nada. Y lo otro que sí pueden editar es la situación de revista. ¿Por qué? Porque puede ser que recientemente el docente haya tenido un cambio de situación de revista, entonces a ustedes les va a permitir editarla. De todas formas, no es información relevante la situación de revista. ¿Por qué? Porque el proporcional de vacaciones le corresponde tanto a los suplentes como a los interinos y unifica todo. No es que las suplencias se cobran como suplentes en un listado de suplencias y los interinatos en un listado de interinatos. Eso sí pasaba antiguamente, no es algo que no pasaba, pero lo conversamos con liquidación de haberes, encontramos de que no tenía ningún sentido, o sea, el planteo nuestro fue cuál es el sentido de que se tenga que hacer por separado. Como no tenía sentido, lo sacamos, para la idea facilitar a ustedes el trabajo. Entonces, más allá de la situación de revista, que ustedes la puedan editar, si ustedes lo saben, lo editan, y si no tienen la información, no se preocupen, dejen la situación de revista que viene por defecto, y listo. Entonces, fíjense que aparece un botón ahí que dice calcular días a liquidar. Bueno, esto es un poquito lo que les dije recién. Al hacer clic en el cargo, se mostrarán los campos debajo, donde se va a visualizar el rol que se puede editar, la situación de revista, en caso de ser necesario. Y finalmente, para calcular los días a liquidar, que es el botoncito que viene después de los datos del cargo. Entonces, cuando ustedes pongan calcular días a liquidar, les va a aparecer los días que le corresponden a esa persona por esa suplencia. Por ejemplo, si la persona hubiese trabajado 16 días, le correspondería 2 días a liquidar, si esa fuese su única suplencia o interinato. Obviamente que la mayoría de los casos no es la única, pero simplemente eso es a modo de previsualización para que ustedes lo puedan ver. Entonces, ustedes van haciendo clic en cada uno de los docentes, los que ustedes consideran que les corresponde el proporcional de vacaciones. Si ustedes ven ahí los datos de un docente, que ustedes saben, no sé, aparece un preceptor que hizo una suplencia con ustedes en el turno mañana. Y ustedes saben que ese preceptor ahora está trabajando en la escuela de enfrente, también como preceptor en el turno mañana, y que no le corresponde el proporcional de vacaciones. Porque ahora tiene 2 preceptorías, pónganse, por ejemplo. No hace falta que lo carguen. ¿Sí? Si ustedes ven un docente ahí que en realidad fue una prestación incorrecta, que después se revocó, cualquiera fue la cuestión, o que no lo trabajó, o que nunca se presentó, simplemente no lo validan. No le dan el check de validación y no confirman la carga. A medida que ustedes van persona por persona poniendo el check de validación, hacen clic en confirmar. Entonces, a partir de ese momento, ese docente se va a ir agregando a la planilla resumen de arriba. Siempre es docente válido, docente confirmo, docente válido, docente confirmo. Y así vamos cargando uno a uno los docentes. O una pregunta que puede surgir acá es, ¿qué pasa si un docente no me figura en el listado? Bueno, si un docente no me figura en el listado, ustedes van a tener un botoncito que sea agregar y lo van a agregar manualmente. Ahí sí, como no está en el listado, ustedes van a tener que agregar nombre, apellido, el número de DNI de la persona, van a tener que seleccionar el cargo. Cuando seleccionan el cargo, supónganse que ustedes eligen profesor, les va a pedir la cantidad de horas, les va a pedir la situación de revista, les va a pedir la fecha de alta y la fecha de baja. ¿Sí? Y el rol. Con esa información, ustedes ponen calcular días igual, si es que quieren verlo, ponen confirmar y les va a aparecer en la planilla resumen. Entonces, ustedes van a tener, a modo síntesis de lo que acabo de decir, todos los docentes cesados, que ya venga todo precargado automáticamente, que ustedes vayan haciendo clic y los vayan agregando uno a uno con la opción confirmar. Y si no tienen un docente, aplican el botón agregar y les va a aparecer todos los campos vacíos para que ustedes lo puedan agregar manualmente.
Todo lo que son las áreas, porque es una pregunta que me van a hacer, porque hoy hay un montón de gente conectada, me van a decir, bueno, áreas que no tienen formulario de web, ¿van a aparecer todos los docentes ahí? No, no van a aparecer todos los docentes ahí. Todas las áreas que no tengan formulario de web, ese listado de docentes va a estar vacío y ahí los van a tener que ir agregando manual. Sabemos que son las menos esas áreas, el mayor porcentaje que tenemos en educación tiene formulario de web y va a aparecer el listado de docentes, pero para las áreas que no tengan el listado de docentes, porque esa área no está en formulario de web, van a tener los botones para ir agregando uno a uno a todos esos docentes que ustedes consideren que les corresponda el proporcional de vacaciones. ¿Vamos bien hasta acá? Hacemos un pequeño espacio de preguntas. Hay muchas preguntas, vamos a ver algunas que consideramos importantes. A ver un segundito, que las vamos leyendo. Bien, bueno, una pregunta que nos hacen acá es respecto a los cuatrimestrales. Si la persona está designada, si no está anualizado, o sea, si es solo un cuatrimestral y no tiene el segundo cuatrimestre, o sea, si esa persona va a dejar de cobrar o va a cobrar solo un cuatrimestre, lógicamente que le solicitan el proporcional de vacaciones para todos esos docentes suplentes e interinos. De todo lo que está anualizado, no. Si está anualizado, no, porque no le corresponde el proporcional de vacaciones, porque cuando llegue el periodo del verano va a seguir cobrando, o sea, no va a tener una interrupción en el sueldo. Esa es la lógica del proporcional de vacaciones. La persona, cuando llegue el 1 de febrero, ¿va a cobrar el sueldo de enero? Esa es la gran pregunta. Si lo va a cobrar, claramente no le va a corresponder el proporcional de vacaciones. El proporcional de vacaciones está orientado para las personas que se quedaron sin cargos activos, o las personas que de repente trabajan haciendo suplencias y capaz le quedó algún cargo activo, pero son horas y trabajó otras horas en otro horario. Claramente en el nivel secundario ese cálculo a veces es un poquito más difícil que en otros niveles, porque es muy difícil calcular la cantidad de horas que le corresponde, que no, que tomó, que sí, que no. Por eso ustedes simplemente todo lo que son horitas, ustedes cárguenla, valídenla, si la persona hizo esa suplencia o ese interinato, cárguenlo, y nosotros igual vamos a revisar en el sistema de liquidación de haberes lo que corresponde o lo que no corresponde. Vamos a ver, siguiente pregunta. Cese administrativo. Bien, para lo que es el cese administrativo, si la persona cesó, si fuese suplente o interino, si en el momento del cese administrativo no se le pidió el proporcional de vacaciones, ustedes lo pueden pedir ahora, sin problema, porque la persona no lo cobró. Ahí la lógica es, ¿la persona lo cobró o la persona no lo cobró? Los casos que definitivamente les digo que no es agente fallecido, no corresponde liquidar proporcional de vacaciones porque eso se pide en el derecho habiente. Agente jubilado, no corresponde proporcional de vacaciones porque eso se pide en el expediente de cese final y ahí no se espera, por más de que el docente se haya jubilado en un cargo suplente o interino, no es que se espera a fin de año para que cobre la proporción, se paga automáticamente en el momento de la jubilación. Esos casos no. El resto de los casos, la lógica es, ¿lo cobró? No lo cobró. Si no lo cobró, se incluye en el proporcional de vacaciones. ¿Alguna otra pregunta? Si un docente tiene varios roles, lo hace la escuela o lo hace el sistema. Si el docente tiene varios roles en tu establecimiento, a vos te van a aparecer todas las suplencias interinatos de ese docente en ese establecimiento y vos vas validando uno a uno esas suplencias. Ese es el rol que ustedes tienen. Por ejemplo, yo hice 3 suplencias en la escuela técnica 5. ¿Sí? Entonces, si hice 3 suplencias, me van a aparecer las 3 suplencias. Yo me logueo como técnica 5 y van a aparecer las 3 suplencias. Y esas 3 suplencias yo las voy a validar y confirmar individualmente. Y eso fue todo. El sistema automáticamente después me va a hacer el cálculo de lo que me va a corresponder. Y esa parte ustedes no la hacen y ustedes la tienen que hacer. Es algo que va a hacer la delegación administrativa, lo mismo que el expediente electrónico. A ver, otra pregunta. Escuelas pioneras, ¿se calcula hasta el 10 del 2? Sí. Lo que es proporcional de vacaciones, siempre estamos calculando desde el 1 de enero de este año hasta finalizar diciembre. Todos los ceses que ocurrieron durante este año. O sea,
yo no puedo adelantarme a los que vayan a cesar al 10 de febrero. Si la persona cesó en el mes de diciembre, yo le voy a pagar desde el 1 de enero del 2025 lo que le corresponda hasta finalizar este ciclo lectivo. ¿Sí? Sea escuela pionera o no sea escuela pionera, ahí no importa el tipo de escuela. Lo importante es qué es lo que estoy pagando. Yo estoy pagando la proporción desde el 1 de enero. Y el sistema siempre hace el cálculo sobre el 1 de enero. Si cesa un 19 de diciembre, como pregunta acá María de Los Ángeles, ustedes la validan como que cesó. Bueno, en ese caso, ustedes, como es 19 de diciembre, ustedes no lo van a ver y eso lo va a hacer la delegación. Cuando la delegación vaya a validar a esa persona, va a encontrar de que le va a corresponder. Supónganse, como pasa todos los años, de que les queda un docente que cesó el último día y de que no se llegó a visualizar porque no apareció en el sistema de liquidación de haberes, porque siguió cobrando, por lo que fuera. En febrero ustedes van a poder solicitar el proporcional de vacaciones. De todas formas, si esta persona cesa el 19 de diciembre, también hasta incluso corre riesgo de cobrar el mes completo, ¿sí? Ese mes, porque ahí estás justo al límite de la liquidación de sueldos. Entonces después seguramente se va a reajustar. Bueno, una consulta. Y si un docente se jubila al 1 de enero, ¿cómo es la situación esa? Recuerdo lo mismo, todo lo que... Bien, perdón, vuelvo a la pregunta. Para el caso de los jubilados, el proporcional de vacaciones se solicita en el expediente de cese por jubilación. No se solicita ahora. Independientemente de la fecha de cese, no importa. Bien, Marcela, ¿otra pregunta? Por ubicación no se hace proporcional de vacaciones. No, por ubicación no se hace proporcional de vacaciones. Está decrementado. Exactamente. ¿Algo más o seguimos? Si va a haber una segunda etapa en marzo. La segunda etapa, lo dije recién, siempre nosotros habilitamos que se rectifique cualquier docente que falte en febrero-marzo y lo mismo vamos a hacer en febrero-marzo, les vamos a habilitar el sistema para que puedan hacer algún tipo de rectificación. Pero bueno, eso va a pasar en febrero-marzo, quédense tranquilos. Lo importante es que ustedes acá puedan ir validando a todos los docentes. Bueno, vamos a avanzar con la presentación. Fíjense que acá aparece, en caso de tratarse de cargo con horas, se va a habilitar el cargo desplegable de horas. Esta parte de acá es para cuando ustedes agregan, ¿sí? Si ustedes tienen que agregar un docente que no lo tenían, les va a aparecer el campo de cargo de horas para que ustedes puedan desplegar e ir seleccionando las horas. En caso de tratarse de un cargo sin horas, se cargará automáticamente porque nosotros ya identificamos que el cargo no tiene horas, entonces no te va a pedir las horas. Y después se va a seleccionar la situación de revista. Bien. Lo siguiente que tenemos es lo que les expliqué, se los vuelvo a decir, el tema de calcular los días, con el botoncito calcular días a liquidar, se calcula automáticamente los días a liquidar correspondientes solo a esa suplencia o interinato que ustedes están validando. Y una vez que finalizan agregar a ese docente manualmente, recuerdo que acá yo les estoy diciendo cómo agregarlo manualmente, ¿sí? No que lo hayan validado con el cheque de validación. Que en sí termina pasando lo mismo. Al finalizar el confirmar carga, para ambos casos es exactamente igual. Sea porque apretaron el cheque de validación o sea que utilizaron el botón agregar. Pero después es lo mismo. Ponen confirmar carga y eso hace que ese docente ingrese en el resumen de la planilla del establecimiento. Bien. Entonces, fíjense que se van a poder editar algunos campos, que es lo que les dije, todos los docentes precargados van a poder editar la situación de revista y rol, y todos los docentes agregados van a poder editar toda la información de ese docente. Apellido, nombre y DNI, porque puede pasar que ustedes agregaron un docente, se equivocaron en el número de DNI, y después cuando miran la planilla resumen dicen, uy, me equivoqué. Vuelven a seleccionarlo sobre la planilla resumen y les va a habilitar los campos para que ustedes editen cualquier información. Así que desde ese lado quédense tranquilos. El sistema igual es muy fácil, es muy intuitivo, les va a resultar mucho más práctico de lo que lo estaban haciendo. Bien. Entonces, en caso de eliminar un cargo que ya estaba guardado en la tabla, el sistema va a mostrar un cartelito emergente para controlar esa acción y les va a decir eliminar o no eliminar. Si ustedes lo quieren eliminar, van a poder eliminarlo, porque también puede pasar que agregaron a alguien que no correspondía. Entonces, el sistema también les va a permitir eliminar. Bien, entonces, ahí empezamos a llegar
al final, ¿no? O sea, al confirmar la eliminación, el cargo ya no va a estar en la tabla. Entonces, fíjense que ahí en la tablita no tienen ningún cargo, porque eliminaron, estamos hablando de un caso que solo tenían uno, ¿no? Si tienen 10, les van a aparecer 9 y el eliminado no les va a aparecer. Entonces, acá llegamos un poquito a lo que es el finalizar. Ya seleccionaron a todos los docentes que querían seleccionar, ¿sí? Con el check de validación. Los fueron agregando con el botón confirma. Le fue apareciendo todos los docentes en la planilla resumen. Supónganse que en su planilla resumen ahora tienen 20 docentes con sus respectivas suplencias o interinatos. Y dicen, ya está, yo no tengo más nada que hacer. Bien, ahí tienen que ir al botón descargar planilla, que figura ahí abajo en el centro. Descargar planilla. Y se los va a descargar al estilo de la vieja planilla Excel en un formato similar desde la visual, que es la pantalla que les mostré al principio, y se los va a descargar en formato PDF. ¿Por qué? Porque la idea es que el formato PDF hace que no sea un archivo que se pueda romper, ¿no? Si nosotros lo hacíamos en archivo Excel, después cada uno tocaba el archivo Excel, se rompía por la computadora, etcétera, porque uno tenía una versión, el otro tenía otra versión. Entonces, la idea es que sea un archivo que no se rompa. Entonces, ese archivo PDF, después ustedes lo van a tener que firmar, como hacen siempre, donde ustedes van a validarlo. Y esa firma la pueden hacer directamente por GEDO. Fíjense que ustedes abren GEDO, utilizan el acrónimo IFGRA de informe gráfico y traen el archivo PDF que acaban de descargar y generan un GEDO con firma digital para que ustedes no tengan que imprimirlo, firmarlo, escanearlo, subirlo, ¿sí? Entonces, creo que facilita bastante. Un PDF, van a GEDO, IFGRA, vuelve el GEDO firmado y ahí van a tener otro botoncito a la derecha que dice subir planilla firmada. Una vez que hacen clic en subir planilla, les va a aparecer una pantallita emergente para que ustedes seleccionen el archivo donde lo tienen en su computadora, lo seleccionan y ponen subir planilla. Aparece un cartelito que dice la planilla fue subida y se acabó lo que es el proporcional de vacaciones del establecimiento. Ahora bien, ustedes dicen, che, yo subí el archivo y está mal, me equivoqué, me olvidé de un docente. No importa, ustedes pueden volver al sistema y editar la planilla y volver a subir otra planilla, ¿sí? Eliminan el registro que pusieron de más, agregan el registro que pusieron de menos, vuelven a subir el archivo y después el sistema, básicamente ese archivo se va a pisar sobre el otro. Así que quédense tranquilos por eso, porque eso no hace que ustedes no lo puedan hacer. Lo que sí les digo, el sistema cierra el 12 a las 12 del mediodía. Después del 12 a las 12 del mediodía, ustedes no van a tener habilitada la opción subir planilla, ¿sí? Porque ahí el sistema cierra y hace los cálculos del sistema. Que los cálculos del sistema son básicamente agarrar todas las suplencias de Josecito que corresponden al mismo código de cargo, lo suma, ¿sí? Y hace el viejo trabajo que hacían ustedes antes. Es decir, bueno, sumar todas esas suplencias, agarrar la tabla, buscar el cálculo de días, ver cuántos días le corresponden, ¿sí? Toda esa parte pasa el día 12 después de las 12 del mediodía. La hace el sistema solo y ahí viene la intervención de la delegación administrativa donde empieza a hacer sus correcciones, hace el expediente electrónico, lo manda al liquidador, pero toda esa es una parte que a ustedes no les compete y la idea justamente del sistema era simplificarla, que para ustedes sea más sencillo y ustedes puedan trabajar más fácil y no de forma más difícil. Bueno, hasta ahí vamos bien. Vamos a hacer un pequeño espacio de preguntas, a ver qué tenemos. Una docente, se le cortó cuando explicaste cuando el cargo, el alta es de otro año. Se solicita a partir del 1 del 1 al 25. Miren, fíjense que el sistema te va a decir fecha de alta, fecha de baja. En fecha de alta te va a traer 1 de junio del 2023. El sistema solo lo va a traer. Pero el cálculo de los días, siempre el sistema automáticamente lo va a hacer a partir del 1 de enero. Sea que la persona venga precargada o sea que ustedes manualmente agreguen y donde ponen fecha de alta pongan 1 de junio del 2023, el cálculo de días siempre va a ser desde el 1 de enero. Y eso lo hace el sistema solo, ustedes no tienen ni que pensar en eso. Ustedes, si agregan a alguien manualmente, pongan la fecha de alta real, sea del 2023, del 2015, de cuando fuera, y el sistema lo va a calcular. Así que ustedes ahí no van a tener que hacer absolutamente nada. Si podés repetir EDIs y tutorías. Bueno, vuelvo a repetir lo que son EDIs y tutorías. Los EDIs y tutorías, colaboradores, coordinadores, van a aparecer solo los que no hayan renovado este año. Voy a poner un ejemplo.
yo era EDI en 2 horitas, ¿sí? Cesé a principio de año y no me volvieron a dar EDIs. Entonces, no voy a, en ese caso yo voy a aparecer en la planilla. Ahora, yo era tutor y este año, en el mismo IPOF, me renovaron de nuevo, todo el año. Perfecto. En ese caso, como yo renové, el sistema no me va a mostrar a mí. ¿Por qué no me va a mostrar? Porque no me corresponde. Pues yo renové en el mismo IPOF, me lo volvieron a dar. En la proporcional de vacaciones para EDIs y tutores, todo lo que son cargos a términos, corresponde si la persona cesó y no volvió a tomarlo, en pocas palabras. Si yo soy coordinador y estoy en el tercer año, ¿sí? el famoso 2+1, ¿me va a corresponder proporcional de vacaciones? Y no, porque yo las vacaciones las voy a cobrar. Y esa es la lógica. Cuando yo el 1 de febrero esté en Mar Chiquita de vacaciones, voy a cobrar ese proporcional, voy a cobrar el sueldo. Entonces, claramente no tengo que cobrar el proporcional de vacaciones. Esa es la lógica. Siempre la lógica del proporcional de vacaciones es eso. Bien, ¿otra pregunta importante? Sense. Pregunta sobre las bajas en disponibilidad y cambio de diseño. Una baja en disponibilidad, no importa el área, si vos estás disponible, seguís cobrando. ¿Sí? Y aparte, recordemos que el proporcional de vacaciones es para suplentes interinos y si estás disponible, sos titular. Bien, ¿alguna otra pregunta? Cambio de diseño, si es un suplente que bajó, sí. Cambio de diseño, si es un suplente que cesó por supresión de POF o si fuese un interino que cesó por supresión de POF y se quedó sin cargo, obviamente que le va a corresponder proporcional de vacaciones. ¿El GEDO quién lo firma, rector o secretario? El GEDO siempre, en general, el secretario tiene la firma del rector, o le lleva la firma como dice el reglamento. En ese caso, lo va a firmar el rector, como corresponde. Ahí no hay nada nuevo, es lo que dice el reglamento y cómo se trabaja. Después nos dicen que las horas PPC de reingreso, que son a término, ¿sucederá lo mismo? Todo lo que son horas a término es exactamente lo mismo. Y la lógica es, ¿la persona renovó y continuó o la persona cesó y se quedó sin cargo? Si cesó y se quedó sin cargo, le va a corresponder el proporcional de vacaciones. Si no cesó y continuó porque renovó, continúa, no le corresponde proporcional de vacaciones. ¿Qué más? Si un preceptor cesó y aparece en otra escuela, ¿lo agrego? Recordemos una cosa, a ustedes les van a aparecer todos los docentes que hayan cesado en su escuela. Si el preceptor, que es, de hecho es el ejemplo que puse hace un ratito, si el preceptor, no sé, preceptor turno mañana, cesó conmigo y yo sé que está trabajando en la escuela de enfrente como preceptor turno mañana, la realidad es que no le corresponde cobrar el proporcional de vacaciones, porque ya está cobrando ese cargo. Si ustedes no lo saben, porque acá va a venir la pregunta, che, pero yo no sé si está trabajando en la escuela de enfrente. Bueno, vos seleccionalo porque hice una suplencia con vos y la delegación administrativa entrará al sistema de liquidación de sueldos y verá si Josecito está trabajando en el turno mañana en la escuela de enfrente. ¿Otra pregunta importante? Si se discriminan las horas, pero lo hace el sistema. El sistema discrimina las horas, el sistema te aparecen, a ustedes les va a aparecer el listadito de todos los cargos suplentes o interinos que hayan tenido en su escuela, no en todas las escuelas, solo en su escuela, y ustedes van a tener que ir validando uno a uno. Cheque de validación, confirmar. Cheque de validación, confirmar. Ese es lo único que tienen que hacer. Y si no tienen un listado, porque justamente o la persona no aparece, que es raro, pero ponen que no aparezca, o el área no tiene formulario T, los van a tener que ir agregando manualmente. Ahí es un poquito más engorroso, pero tampoco es tan complicado en comparación a cómo se trabajó en otros años, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí, si es para todos, sí, trabajan, está preguntando de los programas acá del Ministerio. Todos los programas socioeducativos van a tener su acceso, de hecho les estamos dando los accesos a los socioeducativos, les vamos a mandar un mail a cada uno de los programas socioeducativos con el instructivo y cada uno va a entrar y si ese programa socioeducativo está integrado con formulario T, obviamente les va a aparecer el listado de docentes y si ese programa socioeducativo no tiene formulario T, van a tener que utilizar el botoncito agregar. Finalizada la carga va a ser igual que el resto, simplemente descargar y subir planilla y el equipo nuestro del ministerio se va a encargar de hacer el expediente y mandarlo. Así que desde ese lado los socioeducativos van a trabajar igual que las escuelas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué tienen un tercero que tiene titulares cuatrimestrales? ¿No corresponde por ser titulares? Todo lo que es titular no corresponde. Esto es para proporcional de vacaciones, es para suplentes e interinos. Bien. Después, de todas formas, todo lo que es centros de formación profesional, IFTS y ENOF,
Para todas esas áreas, Mariana Carballido les va a convocar a una capacitación a ustedes en particular, para cualquiera que esté acá conectado, para clarificar cualquier casuística más a fondo. Y para todo lo que es el sector de adultos y adolescentes que trabaja en turno vespertino, capaz alguno se conectó hoy, pero también vamos a dar una capacitación en el horario que corresponde al horario de trabajo de esa área para que todos puedan acceder y que todos tengan la información al igual que ustedes. Una más. A ver. Si uno dice solo un EDIPOF y le vuelven a dar en otro EDIPOF, ¿lo agregan manualmente? Si una persona, si cesó en un EDIPOF y le dieron otro, ahí le va a corresponder el proporcional de vacaciones, porque ustedes lo van a ver en el listado. Ahí el cruce no va a existir. O sea, si esa persona, nosotros el cruce lo hacemos y ahí la lógica es, el cruce lo hacemos por IDPOF. O sea, yo agarro y digo, Josecito cesó en el IDPOF número 1, busco el listado de altas y veo que Josecito fue designado en el IDPOF número 1. Esa persona no va a aparecer en el listado. Ahora, si Josecito cesó en el IDPOF 1 y Josecito fue designado en el IDPOF 2, sí le va a corresponder porque es otro cargo distinto y cesó en un cargo y se quedó sin ese cargo. Entonces ahí sí va a aparecer y ustedes lo van a poder validar. El GEDO, no entendieron cómo lo suben. El GEDO, básicamente, ustedes cuando lleguen a la opción de descargar planilla, descargan la planilla y les descarga en su carpetita de descargas de su propia computadora un archivo PDF con la planilla. Van a GEDO, ponen realizar un GEDO, el acrónimo de GEDO es cifra y les va a decir, bueno, decime dónde está, como cualquier GEDO. Seleccionan en su carpetita de descargas el archivo que acaban de descargar, lo suben, ponen firmar y ese nuevo archivo firmado con firma digital GEDO es el que ustedes después van a tener que subir al sistema. ¿Sí? Espero que se haya entendido esa parte. No es eso es más de cómo bajar y subir un archivo. Seguramente que si alguna escuela en particular no lo sabe hacer, bueno, ahí va a tener que tal vez pedir ayuda a alguien más, pero es algo más del uso cotidiano de una computadora. Última pregunta. Si inician la carga, ¿la tienen que terminar o pueden terminar en otro día? No, ustedes pueden arrancar la carga hoy y van... Acá la clave es, ustedes ponen confirmar. Validan al docente, le ponen check y ponen confirmar. Ese docente sube a la planilla resumen. Listo, son las 6 de la tarde, ya me quiero ir a mi casa. Bueno, listo, lo dejan así. Al día siguiente vuelven a loguearse en el sistema, les va a aparecer la persona que ustedes confirmaron el día anterior y van a poder continuar con la carga. Ese continuar con la carga es solamente hasta el día 12 a las 12 del mediodía. Finalizado 12 del mediodía, el sistema se cierra y no pueden confirmar a más nadie. Mientras tanto, pueden hacer precargas siempre con el botón confirmar. Si ustedes no confirman, no precargan. Si la escuela tiene 3 turnos, ¿son 3 GEDOs? No, misma repartición, es un GED. ¿Algo más? Bueno, creo que ahí más o menos llegamos a las últimas preguntas. Espero que les haya sido útil la capacitación. Les mandamos el instructivo. Y bueno, esperemos que este año sea mejor el proporcional de vacaciones y sea más fácil para ustedes. Con respecto a quién firma el GEDO, ya lo dije, se lo vuelvo a decir, firma el rector, igual el secretario es el que le lleva la firma, así que no debería ser un problema. Es igual que en todos los casos. Bueno, muchas gracias a todos, les mando un saludo y esperemos que este sea un buen fin de año. Perdón, Douglas, ¿te puedo hacer una pregunta? Bueno, dale, sí. El nivel terciario no tiene formulario T, o sea que tenemos que cargar manualmente todos los docentes. Van agregando. Sí, nosotros tenemos horas institucionales con alta y baja, ponele 1 del 3, 31 del 12. Eso históricamente las cargamos así, en el Excel. ¿Las seguimos cargando igual? Sí, como tal cual, exactamente igual. Bien, y decime, nosotros tenemos 2 cuentas institucionales, ¿cómo sé con cuál ingresar? Bueno, es una buena pregunta. Mira, intenté ingresar con una y si el sistema no te deja, avísanos por la pantallita, por el cartel que les va a aparecer y nosotros les cargamos la otra. Perdón, ¿puedo hacer una preguntita rápida en base a lo que acaba de decir el colega? Volviendo a lo del terciario, situación 9 que terminan en diciembre. Nosotros históricamente eso no lo pedíamos en este momento, sino en febrero. ¿Seguimos igual o es en este momento?
Todos los que terminan el 31 del 12 los pueden cargar en marzo, no hay problema con eso. Sí, te hago una Muchas gracias. consulta. En el caso de los CENS que comienzan en agosto y terminan en agosto, ¿cómo Perdón, cargamos el repetime la pregunta. vacaciones? Repetime la pregunta. Perdón, los CENS que comienzan en agosto y terminan en agosto el ciclo. Y lo que pasa es que ahí no corresponde porque está anualizado. Todo lo que está anualizado, la lógica, que es lo que dije antes, si yo comencé en agosto, yo al 1 de enero voy a cobrar el sueldo, al 1 de febrero voy a cobrar el sueldo, al 1 de marzo voy a cobrar el sueldo. Siempre voy a seguir cobrando el sueldo. Eso es un sueldo anualizado. ¿Sí? Perfecto, pero nuestro ciclo lectivo de los docentes comienzan en agosto y terminan en agosto. A eso me refiero. Está bien, pero es la misma lógica. Ese sueldo que comienza en agosto y finaliza en agosto, la persona no cesó. Y si a vos te quedó alguien que haya cesado, ponele en el 2025 en agosto y que no volvió a tomar, ¿sí? A esa persona vos le vas a calcular desde el 1 de enero hasta agosto, porque el proporcional de vacaciones siempre se paga desde el 1 de enero. Lo que correspondía al año anterior se pedía el año anterior si es que hubiese cesado. Bien, si el docente, por ejemplo, cesó en septiembre, ¿eso lo dejo para cargar el año que viene? No, si el docente cesó en septiembre del 2025 y no volvió a tomar, vos lo cargás ahora, ¿sí? Porque es un docente cesado durante el 2025. Ah, tomo anual el proporción. Vos ahí vas a cargar fecha de alta, así vos cargues fecha de alta, no sé, 1 de agosto 2024, fecha de baja, 1 de agosto 2025, el sistema le va a liquidar desde el 1 de enero del 2025 hasta el 1 de agosto del 2025. Ah, perfecto. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias a todos. ¿Te puedo hacer una consulta? ¿Van a dejar algún canal abierto de consultas por los problemas que puedan surgir o inconvenientes o dudas que ahora no están y después... El canal de consultas que ustedes tienen abierto para todo lo que es proporcional de vacaciones son las delegaciones administrativas. Sigue siendo por ahí. Sigue siendo por ahí. De hecho, yo soy el subgerente de delegaciones administrativas. Tal vez no me presenté de entrada y fue mi error. Así que mis equipos de trabajo son las delegaciones administrativas. Las consultas que ustedes tienen las canalizamos a través de las delegaciones administrativas. Ah, perfecto. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego.